Tú sabes que este coloquio con Miguel Guerrero se parece como a una cena formal, ¿verdad? Que incluye la entrada. Pues yo, entre los temas que siempre tocamos más de uno, yo quiero que de manera rápida oír tus impresiones sobre el documento que firmaron intelectuales y artistas franceses, oponiéndose a la corriente muy fuerte en los Estados Unidos, nombrada como el Me Too, donde se están denunciando los abusos de género, ¿verdad? Y yo quiero leer... El movimiento Time's Up. Exactamente, también, sí, correcto. Quiero leer el primer párrafo del documento porque me parece sumamente interesante. Documento de los franceses. De los franceses. La violación es un crimen, pero el coqueteo insistente o torpe no es un crimen, ni la galantería es una agresión machista. Me parece original, claro, porque es una especie como de límite del buen sentido a lo que aparentemente se ha salido de las manos. Porque hay denuncias de 40 años de que me guiñó un ojo y realmente está teniendo consecuencias porque hay personas perdiendo su trabajo por toda clase de denuncias. Perdiendo su trabajo y su reputación. Buenos días, don Miguel. Buenos días, ¿Cómo gracias. se siente? Muy bien, gracias. Como todos los jueves, contento de estar aquí. Me alegra mucho que así sea. Yo, entrando de lleno al tema, ¿verdad? Y como es un aperitivo, tú dices, una buena cena. Yo quiero decir que la galantería siempre ha sido el prefacio de un amor verdadero y permanente. Si yo no concibo un amor sin un tipo de ese, claro, no hay forma. Una relación. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de que, o qué es lo que se va a derivar todo esto? Que la gente no tenga ese intercambio que precede a una relación más o menos fuerte y verdadera. Es decir, en la universidad, por ejemplo, si el tiempo no existiera y yo viviera ahora, a mí mi actual esposa, pudo haberme acusado de acoso, de acoso sexual, porque yo cada vez que la veía, cuando yo la vi la primera vez en la universidad, yo prácticamente la perseguía y en cualquier lugar yo buscaba el momento para estar cerca de ella y decirle muchísimas cosas. Bueno, pero entonces, me imagino que en este caso cuando se da entre iguales es una cosa, porque es un proceso de enamoramiento, y aquí lo que se está cuestionando es cuando se da entre personas que no lo son y la forma en la que se aborda es cuestionable. No, yo no estoy justificando el acoso ni la agresión sexual. No, sino haciendo la aclaración de la diferencia. De la diferencia. En este caso no será porque su esposa obviamente sentía lo mismo por usted. Bueno, no, pero inicialmente una relación no hace. Por ejemplo, las relaciones más permanentes. Y si la seguía, pudo acusarlo de acoso. Bueno, no lo dudo. Pero es evidente que la historia demuestra que las personas que al final hacen una buena conexión y viven juntos son personas totalmente diferentes. Ese no es mi tipo. Y ese que no es tu tipo termina siendo tu relación permanente. Sí, a veces. Entonces, yo creo que ha habido mucha exageración en este caso. Yo te voy a poner el caso que a mí más me ha asombrado, que me ha dejado estupefacto, por decirlo de una manera. Es el caso del ministro de Defensa inglés, británico, de Reino Unido, que renunció a finales del año pasado, como en octubre o en noviembre, porque una periodista dijo que hacía 15 años, cuando el hombre era apenas un parlamentario, que era un miembro de la Cámara de los Comunes, en una recesión con la prensa, que estaban sentados uno al lado de otro, él supuestamente le puso la mano en la rodilla. El ministro de Defensa tuvo que renunciar. No es el caso, por ejemplo, de John Profumo. Sí, más profundo. Que era un caso de espionaje. No, pero hay un tema de espionaje, sí, ¿no? Político, de gran calado, en plena Guerra Fría, que pudo, que a través de ellos se filtraron muchos secretos. De Macmillan completo, exacto. Se filtraron documentos importantísimos de Inglaterra, documentos secretos que pudieron haber puesto en peligro la seguridad nacional del Reino Unido. Pero esto fue totalmente diferente. El hombre dijo, bueno, yo no recuerdo, posiblemente yo le puse la mano en la rodilla, estábamos sentados uno al otro, pero no recuerdo, eso fue intrascendente, yo no recuerdo absolutamente nada. El caso, por ejemplo, de la reportería en los Estados Unidos, en Oklahoma, que una pareja que se iba a casar, se presentó a una reportería de una persona cristiana muy devota, y pidieron que le hiciera un pastel de boda. Y el tipo le dijo que no, la pareja le dijo que no iba a hacer eso porque sus convicciones no se lo permitían.
Bueno, los tipos fueron demandados y eso está todavía en la Suprema Corte de los Estados Unidos, en la Suprema Corte de los Estados Unidos. Y el tipo en una primera instancia lo multaron con una cantidad que no podían enfrentar. Y hubo todo un concierto de caridad entre la gente que lo apoyaban para buscarle dinero para que pudiera hacer frente a la acusación muy costosa. Entonces yo digo, estamos totalmente exagerando todo. Yo entiendo que si yo te pongo la mano en un sitio íntimo, ¿no? Y tú te molestas y tú me das una bofetada o dices una cosa y yo lo intento de nuevo, ya eso es un acoso, y estamos totalmente de acuerdo, y un acto... No, desde el principio fue incorrecto. Pero recibió su lección y se supone que con algo de buen sentido tiene que retirarse. Sí. Es el mismo caso de las actrices. A lo que yo me digo es después, 15 años después. Harvey Weinstein a mí me parece despreciable lo que hizo. Cualquier individuo, hombre, que se prevalezca de su posición de poder para coaccionar y conseguir favores de este tipo de una mujer es despreciable. Sí, claro. Solo intentarlo para mí no vale nada. Pero la mujer, es como dice, me impresiona muchas de estas artistas que firman, la mujer no es un ser débil. La mujer no es una víctima del hombre, es un ser fuerte, con capacidad para defenderse a sí mismo. Y yo extraño en muchas de esas actrices la falta de reacción al momento de que ese tipo era un magnate poderoso del cine. Porque la mujer tiene derecho a decirle un momento. No, y había una tácita... Estamos firmando este contrato, pero eso no significa nada. No, y ahí hubo, en algunos de esos casos... Pero no lo hacían porque querían firmar la película. No, pero en algunos casos, tú has tocado un punto fundamental. En algunos casos hubo una aceptación tácita del acoso. Sí, sí. Es decir, ella, incluso alguna cosa, ellos pagaron un precio, y no estoy jugando, yo no quiero que se me malinterprete porque no estoy generalizando. No, describiendo. Sí, la verdad es que muchas veces pueden acceder a que eso pase, pero también cuando lo vemos desde afuera, aunque obviamente es incorrecto, lo vemos desde afuera, no entendemos la presión que muchas de esas mujeres recibieron y cómo esa persona tenía el poder de cerrarle todos los caminos. Y muchas de ellas quizás con necesidades muy importantes en su familia, entonces es ahí donde esa persona por su poder abusa de esa posición y esa mujer se convierte en una víctima. Sí, pero en eso tú tienes la absoluta razón y yo estoy de acuerdo contigo. Pero traspolando eso a otros aspectos muy relacionados, por ejemplo, va a llegar un momento, por ejemplo, los derechos de los LGTB, como se llama, va a llegar un momento en que se te acerca una persona, por ejemplo, a un varón se acerca a otro varón y dice, yo quiero tener relaciones contigo. No, espérate, yo no tengo relaciones con hombres. Yo no soy una cosa, te puedan acusar de discriminación. Como va el asunto, eso va en esa dirección inequívocamente. Entonces, yo lo que digo... Yo estoy ahí diciendo lo que me gusta y lo que no me gusta. Eso. Bueno, exactamente. Y tú no puedes ser obligado... Lo que resaltando es que podemos llegar a un punto de sensibilidad excesiva. Excesiva, que ya hemos llegado. Ha habido también mucho abuso por mucho tiempo y es una reacción a esa posición. Y aquí se ve muchísimo eso, señores. Sí, pero fíjate... Hay que buscar el equilibrio. Mira lo que pasó en España, por ejemplo, con el asunto de la ideología de género. Bueno, que no se pueden, que las niñas y los niños son iguales, que la identidad sexual no viene de la biología, de la definición, sino que viene de un contrato social que puede ser cambiado. Que son los prejuicios que han existido a lo largo de la historia, puede ser cambiado. Entonces, que las niñas no tienen, que eso de pene y la otra cosa, la vulva no tienen vagina, ¿verdad? No tiene vagina. Bueno, un grupo que está viendo con preocupación eso, tomó un autobús y puso un gran letrero que decía, los niños tienen pene y las niñas tienen vagina. Y ese autobús circulaba por la calle de Madrid. En la comunidad LGTB protestó por eso y prohibieron el letrero. La alcaldía de Madrid acusó de discriminación a los autores, a los promotores de ese asunto. Y enfrentaron incluso una sanción de un tribunal español. Digo, oye, y a pesar de eso, porque es un hecho biológico claro. No, de hecho, y además no importa. Y le están limitando su libertad de expresión. Pero además, aun cuando lo condenen a 100 años, eso va a seguir siendo así. Los niños tienen pene y las niñas tienen vagina. ¿Entiendes? Eso es un absurdo lo que está pasando. Es un absurdo, porque yo me declaro
¿cómo dicen ahora? Salir del closet, un ejemplo. Salgo del closet y digo que yo toda mi vida, en el fondo, yo lo que he sido es una mujer. Pero yo sigo siendo un hombre. Yo sigo siendo un hombre y eso no se cambia. Y por algo al final muchos deciden hacer esa transformación física. Entonces es porque entienden que ser mujer es tener una vagina y que ser hombre es tener un cuerpo. No, además que la naturaleza humana lo dice. Los hombres son fundamentales en la reproducción, pero es la mujer la que sale embarazada. Es la mujer la que en el vientre, y la hembra, en el reino animal. Una cosa es que usted no se sienta hombre, pero ¿de qué es un hombre? ¿Por qué tiene un pelo? Sí, claro. Bueno, eres un hombre porque esa es tu naturaleza. Claro. Ahora, que tú tengas una actitud, una cosa, que tu cuerpo sale de un hombre y tu mente sale de otra cosa, pero no deja de ser un hombre, ¿entiendes? Es decir, tú tienes un vestido muy hermoso, por cierto, te queda muy bien, pero tú tienes de un color. Yo digo que eso es verde, pero no es verde, ¿entiendes? No es verde. Es que yo no sé si ustedes han visto un anuncio que hay en CNN, en español, no sé si en inglés, hay una manzana. No lo he visto bien, no lo puedo ahora mismo memorizar bien. Pero entonces usted es una manzana. Entonces usted puede pensar que es una pera, que es un perrito, que es cualquier cosa, pero es una manzana. El hecho concreto. Es una manzana. Entonces, esa es una realidad, para utilizar algo de mi época de universidad, una realidad concreta. ¿Tú entiendes? Es una realidad concreta. Y el mundo tiene que ir así, moderar, yo pienso en el respeto, en la libertad, en la aceptación, en la tolerancia, pero no en imponer leyes que desnaturalicen al ser humano y las relaciones humanas. Hay que tener mucho cuidado. Yo pienso que estamos construyendo un mundo tan artificial que de pronto seremos autómatas, limitados. Hay que tener cuidado con caer en la sensibilidad, pero también es una realidad, en este caso en específico, del abuso de poder que ha habido, sobre todo hacia la mujer, por muchos años, y que por esa posición, en ese instante de su vida, esa mujer finalmente no hizo la denuncia, pero no quiere decir que no ocurrió y que ahora pues aproveche para hacerse eco de lo que ha pasado en las distintas industrias, sobre todo en la del cine, que es la que hemos visto más casos. Yo reproduje, por ejemplo, y puse en las redes me gusta el discurso de Gofra. Sí, un discurso brillantísimo y muy bueno, ya tiene razón. Y quiero resaltar esto porque no quiero que se confundan mis palabras y decir, bueno, este es un machista, una cosa de ese tipo. Quedó claro, lo que estamos jugando es por la moderación entre esos dos puntos. Y es muy importante del Me Too y del movimiento francés. Que una mujer que debe haber sido objeto de tanto galanteo como Catherine Deneuve, una mujer bellísima, una de las mujeres más hermosas del cine. Que no galantearla viéndolo la primera vez sería una falta de respeto. O una falta de respeto, sí. Y poner en duda, y poner en duda. Por ejemplo, yo si hubiera tenido la oportunidad, yo le digo con toda la educación del mundo que es bella. Incluso porque usted sería un hombre insensible de no comunicar. O posiblemente... Yo lo dejo insensible. Yo lo dejo insensible. Pero si Catherine Deneuve se cruza, si todavía a mi edad y a la de ella se cruza en mi camino, yo le pediría permiso a mi esposa para decirle a Catherine Deneuve todo lo que ella merece que se le diga por su belleza y por su talento. Porque fue también una de las grandes actrices, o todavía es una de las grandes actrices del mundo cinematográfico. Lamentablemente se resalta solamente esa belleza. Inteligente por demás. Bueno, el entremés se ha convertido en una especie de semiplato fuerte, pero no queremos que el tiempo se nos vaya sin tocar el tema local. Falta una copa de vino. Sí, valía. Sin tocar el tema de los pactos. Hacia lo interno de los partidos y hacia el escenario nacional con temas importantes. El ex candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, ha propuesto un pacto para resolver el tema de la ley de partido y la ley electoral. Es evidente que el pacto se le propone al sector oficial, al Partido de la Liberación Dominicana, al presidente Danilo Medina. Y también se habla de un pacto de candidatos entre Luis Abinader y Hipólito Mejía hacia lo interno. ¿Cómo tú ves esta cultura de los pactos, pero a puertas abiertas, que a diferencia de los acuerdos de aposento, pactos a puertas abiertas? Bueno, la tradición nacional sobre los pactos es muy lamentable porque nunca se cumplen. Y hay una deserción, todavía no se ha secado la tinta con que la firmaron. Eso es verdad. Y ya el pacto está roto. Pero ojalá realmente los partidos políticos encuentren una vía para llegar a arreglo
o acuerdos que permitan que el país salga del atolladero en que se encuentra en el campo institucional. Es decir, yo creo que si este año, en el 2018, que apenas comienza, no se llega a un consenso o un acuerdo con relación a la ley de partidos políticos y agrupaciones políticas, y no se resuelven los problemas internos de cada organización, tenemos que estar preparados para un año preelectoral, el año siguiente, el 2019, muy tormentoso. Primero, por muchísimas razones. Si hay un desgaste de los partidos políticos, eso es evidente. Todas las encuestas, incluso la más creíble, hablan de que el país sigue a pasos acelerados, perdiendo confianza en la capacidad de los partidos para encarar los problemas nacionales. La gente entiende que los partidos están muy corrompidos y que no es posible, por tanto, pretender que puedan haber gobiernos transparentes con partidos que no lo son. Y que, por ende, la democracia siempre va a ser muy accidentada y muy imperfecta, como la hemos vivido a lo largo de los últimos 50 o 60 años. Aquí también se está visualizando lo que yo entiendo, a pesar de que hay una nueva generación de partidos que se está imponiendo, el caso del PRM, con el senador Paliza, con Farideh Raful, con muchos jóvenes, el hijo de Winton Arnaud, bueno, no el hijo de Winton Arnaud, Winton Arnaud, porque ya tiene edad. Y le pido excusas si ese tipo de referencia puede haberlo, Carolina Mejía, significado un menosprecio de su capacidad, porque es uno de los jóvenes que tengo yo entendido que tienen una mayor dedicación a la actividad política. Esos jóvenes que ya no son muchachos, deberían encontrar el espacio que el país requiere para esas cosas, porque nosotros necesitamos una inyección de sangre joven en la política. Pero lo bueno es que esos jóvenes están empujando. Están empujando. Sí. Yayo Sanz, Gloria Reyes, en esa organización, esos jóvenes están empujando y están apostando y están ahí, pero sí, pidiéndole el voto a sus militantes, ¿verdad? No, hay una, en la época... Porque nadie regala nada. En la época de universidad, cuando la principal inquietud era uno mirar hacia el este, ¿no? La experiencia de la Unión Soviética, había una frase muy famosa de Lenin que usábamos mucho y que creíamos que debía ser un estandarte en la lucha de cualquier cosa. Y todavía yo lo entiendo. Decía Lenin, pinchad con las bayonetas. Si te ofrecen resistencia, dejad de pinchar. Si no te ofrecen resistencia, seguid pinchando. Es decir, los jóvenes tienen que seguir pinchando en la política dominicana. Y eso no significa un menosprecio o un rechazo del historial de los que ya se están poniendo viejos en la política y de los que ya dieron todo lo que podían dar en la política dominicana. La experiencia y el legado de esa gente es importante. Es una reubicación. Y es una fuente en la que deben abrevar esos jóvenes que están subiendo. Pero yo creo que llegó el tiempo de que aquí haya un relevo generacional. Entonces yo siempre he dicho, yo creo que lo he dicho en otras oportunidades aquí, pero quiero repetirlo porque quiero que ese mensaje le llegue a mucha gente. Mire, el año antepasado, en el 2016, votaron yo no sé cuántos cientos de miles de jóvenes por primera vez, incluyendo una nieta mía, la mayor, que está estudiando ahora en los Estados Unidos, que no habían nacido siquiera cuando ya Leonel Fernández tenía 2 años en la presidencia. Hipólito Mejía dejó la presidencia de la República en el 2004. Ajá. ¿Crees que puede, 16 años después, regresar? ¿Qué puede traer en sus manos? ¿Qué puede traer en sus manos? ¿Qué puede traer Leonel Fernández después de 12 años en el ejercicio de la presidencia y 8 fuera de ella? Y súmale esto, lo que oímos del senador Aristides Victoria Yep, que ha propuesto una reforma constitucional para permitir el posible regreso después del 2024 a Danilo Medina. O sea, ese es el personalismo. Bueno, que aquí no se cree en el reciclaje de los líderes, aún hayan ejercido la presidencia de la República. Porque yo digo que esto es de relevo. Si usted ejerció la presidencia de la República, bien o mal, ya, ¿para qué regresar? En México, tú te vas y ya no vuelves. Incluso tiene que salir un año. Mira, yo por eso siempre pongo que el demócrata, el más grande demócrata que ha existido en América, del Río Bravo hacia abajo, se llamó Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt no estaba prohibida la reelección, él hizo que se prohibiera. Y se hizo que después de 5 años, la presidencia eran 5 años, el ciclo, no 4 en Venezuela. Y que se podía volver 2 periodos después, no 1, porque cuando tú lo dejas, tú dejas sobre la política
las raíces del árbol en que te va a albergar de nuevo, te va a dar la sombra para tú llegar. Es una ventaja. 10 años. Y 10 años era para disuadir un regreso, un potencial regreso. 10 años ya tú te saliste, te acomodaste a otra zona. Bueno, cuando Rómulo Betancourt deja la presidencia y Raúl Leoni asume la presidencia, existía lo que se llamaba entonces, creo que todavía, bueno, eso el chavismo lo eliminó, la senaduría vitalicia. Y Betancourt pasó a ser un senador vitalicio. Fue el primer gobierno después del derrocamiento de Marco Pérez Jiménez. Y todavía el ejército era perejimenista, ¿no? Porque eran raíces muy profundas. Bueno, él le pidió al Congreso, una vez se juramentó, que le dieran licencia de 1 año y se fue de 1 año fuera. Porque él entendía que su liderazgo era tan fuerte que su presencia en Venezuela le iba a impedir que el liderazgo de Raúl Leoni creciera. Y ese liderazgo del presidente Leoni era necesario para el fortalecimiento de la democracia en Venezuela. Eso fue tan cierto. Ese ejemplo, igualito que aquí. Sí, ese ejemplo no lo he visto, no se ha dado en ningún otro país. Y sí la mala consecuencia, porque en Ecuador la presencia de Correa crea disturbios al mandatario actual Moreno. En Colombia la presencia de Álvaro Uribe Vélez crea disturbios a Santos. En República Dominicana, vamos a decirlo, le crea disturbios. El peso específico de un expresidente de 3 ejercicios le crea disturbios a un presidente. No solamente eso, sino que ¿cuándo comienza realmente la gestión de Danilo Medina? No creo que comenzó en el 12, porque cuando una de las grandes decisiones que al principio sorprendió a mucha gente, cuando se anunció el gabinete, del primer gabinete de Medina en el 2012, en agosto del 2012, era que todos los funcionarios eran lo mismo. Más de lo mismo, así es decir, y mucha gente decía, incluso algunos de sus partidarios, bueno, nacimos viejos, nacimos ya viejos. Y él ha ido, lo que quiero decir con eso es que a pesar de todo, la presencia de Leonel Fernández, la sombra de Leonel Fernández ha sido un estorbo para el gobierno que Danilo Medina hizo. Bueno. Entonces yo lo que creo es que tenemos que tratar de que haya cambio y yo creo que un cambio con la misma gente es un poco difícil. Es un poco difícil. Y en esta ocasión, aunque juventud no signifique cambio necesariamente, sí necesitamos jóvenes. Necesitamos jóvenes y los señores mayores a guiar, a brindar experiencia, a aconsejar. Ya la hora de la vanguardia de la acción le pertenece a otra generación. Ideas nuevas y brazos nuevos que la impulsen. Con energía. Sí. Con energía, eso es lo que necesitamos. Y mujeres ahí haciéndose su espacio también. Exactamente. Denos ahí. Sí, sí, porque esa juventud es mujeres y hombres. Y yo espero que en algún momento, más pronto que tarde, aquí alguna mujer reclame el derecho de la mujer de dirigir yo sería el país. el primero en ir a votar por una mujer. Ha habido mujeres candidatas dentro de los partidos, lo que pasa es que es complicado. Bueno, lo que pasa es que hay mujeres que se han candidateado sin antes hacer una labor política que realmente motive a la gente a votar por ella. Y el país todavía no está preparado. Y déjeme decir una cosa, cuando yo digo que los jóvenes y el relevo generacional, yo me tomo la libertad y el atrevimiento de decirle a esos jóvenes que tienen un futuro enorme en la política y que el país espera mucho de ellos, que esperen también su tiempo. Cuando yo digo que esperen también su tiempo, para que no den pasos en falso. Porque para que no pase lo que ha pasado, por ejemplo, en el campo, y no sé si nos queda minutos, yo puedo decir pocos segundos, dígale. Sí, lo que ha pasado, por ejemplo, en una de las etapas más importantes del campo lírico. Por ejemplo, en los años 60, cuando todos esos grandes tenores y todas esas grandes sopranos estaban ya yéndose porque la edad también hace su trabajo, hubo mucha gente que apresuró su carrera y muchas grandes voces se dañaron. La prisa no es buena consejera. Entonces, pero bueno, sigan ahí los jóvenes abriéndose paso, mujeres y hombres, y poco a poco. Gracias, don Miguel, por estar con gracias nosotros. a ustedes por la oportunidad, que no siempre la tengo. Va a seguir, gracias.